Si llegara a romperse el puente, bromeó Gilkin, que sentía placer en imaginar atrocidades. La señora Currer, asustada, le hizo callar, pero él insistía diciendo que los puentes de hierro nunca eran muy sólidos. Y cuando las dos carrozas llegaron a la mitad del puente, afirmó que veía bailar el piso. ¡Qué chapuzón, diablos! Un lindo remojón para el papá, la mamá y el niño. Las carrozas avanzaban sin ruido, suavemente. El puente era tan liviano, con su larga curva suave, que parecía estar suspendidas encima del gran espacio del río, y abajo, en la napa azul, se reflejaban como extraños peces de oro que nadaran entre dos aguas. El emperador y la emperatriz, un poco cansados, apoyaban la cabeza en el raso acolchado, dichosos de escapar por un instante al entusiasmo de la multitud y no tener que saludar. El aya de los príncipes de Francia aprovechaba también las aceras desiertas para acomodar al principito que se había deslizado en sus rodillas, mientras la nodriza, inclinada, lo entretenía con una sonrisa. Todo el cortejo estaba inundado de sol. Los uniformes, los vestidos y los arneses llameaban. Las carrozas refulgentes, llevando como un resplandor del astro, desprendían reflejos cristalinos que danzaban sobre las negras fachadas del muelle Napoleón. A lo lejos, por encima del puente, con fondo de aquel cuadro, se erguía el anuncio monumental pintado en la pared de una casa de 6 pisos en la isla de San Luis, aquella levita gigantesca, vacía, que el sol iluminaba con resplandores de apoteosis. Gilkin persiguió la levita en el momento en que las dos carrozas pasaban por debajo y gritó: «Allí está el tío». A su alrededor la gente rió. El señor Charbonnel, que no había comprendido, quiso que le dieran explicaciones, pero ya era imposible entenderse. Se oyó un vivo ensordecedor y las 300.000 personas que se apretujaban allí aplaudieron. Cuando el principito llegó al centro del puente y detrás de él aparecieron el emperador y la emperatriz, en aquel vasto espacio descubierto en el que nada obstruía la vista, una emoción extraordinaria se apoderó de los curiosos. Estalló uno de esos entusiasmos populares de índole nerviosa que remolinó a todos con una ráfaga de viento, de un extremo a otro de la ciudad. Los hombres se ponían de puntillas, colocando a sus chiquillos asombrados horcajadas en el cuello. Las mujeres lloraban y balbuceaban palabras llenas de ternura hacia el querido niño, compartiendo con frases cordiales la dicha burguesa de la pareja imperial. Una tempestad de gritos seguía brotando de la plaza del Hotel de Ville, a ambos lados de los muelles, aguas arriba y aguas abajo, hasta donde se perdía la mirada. Podía distinguirse un bosque de brazos extendidos que se agitaban y saludaban. En las ventanas los pañuelos revoloteaban al viento y los cuerpos se inclinaban con el rostro encendido, dejando ver el agujero negro de las bocas bien abiertas. Muy lejos, las ventanas de la isla San Luis, estrechas como delgados trazos de carbonilla, se animaban con un chisporroteo de blancos resplandores, con una vida que no se distinguía claramente. Entretanto, el equipo de remeros, con sus blusas rojas, parados en medio del Sena que los arrastraba, vociferaban a pleno pulmón, mientras las lavanderas, asomadas a los ventanales del pontón flotante, con los brazos desnudos, desaliñadas, enloquecidas, querían hacerse oír, golpeando furiosamente con sus paletas como si fuesen a romperlas. Se acabó. Vámonos, dijo Gilkin. Pero los Charbonnel quisieron ver hasta el final, la cola del cortejo con los escuadrones de los 100 guardias de carabineros y de coraceros se hundía en la calle de Ercole. Después se produjo un tumulto terrible. La doble hilera de guardias nacionales y de soldados de línea fue quebrada en varios sitios. Las mujeres gritaban. «Vámonos», gritó Gilkin, «van a aplastarse». Cuando depositó a las señoras en la acera, les hizo atravesar la calzada a pesar del gentío. La señora Correr y los Charbonnel opinaban que había que bordear el parapeto para tomar luego el puente de Notre Dame e ir a ver lo que sucedía en la plaza del Parvis, pero él las arrastró sin escucharlas. Cuando se encontraron nuevamente frente al pequeño café, las empujó bruscamente y las hizo sentar en la mesa que habían dejado un rato antes. «Son ustedes unos críos todavía», les gritó. «¿Se creen que voy a dejar que ese montón de papanatas me haga polvo? Vámonos a beber algo, caray, estamos mejor aquí que en medio de aquel gentío, uno acaba por hartarse de tanta fiesta, al final resulta estúpido. Vamos a ver, ¿qué va a tomar mamá?». Los Charbonnel, a quienes Gilkin miraba ansiosamente con sus ojos inquietantes, opusieron tímidas objeciones. Hubieran deseado presenciar la salida de la iglesia, pero él les explicó que había que dejar que los curiosos se dispersaran, y allí a un cuarto de hora los llevaría a la iglesia, si no había demasiada gente, por supuesto. Y mientras volvía a pedir a Julio cigarros y cerveza, la señora Correr se escabulló prudentemente. «Está muy bien, descansen un poco», les dijo a los Charbonnel, «me encontrarán allá».
Se alejó por el puente de Notre Dame y tomó la calle de la Cité, pero era tal el amontonamiento que tardó más de un cuarto de hora en llegar a la calle de Constantin. Allí tuvo que decidirse a cortar camino por la calle del Licornio y la calle de la Trois Canelet. Por fin desembocó en la calle de Parvis, después de arrancarse todo un volado de su vestido, tornasolado por la claraboya de una casa sospechosa. En la plaza, cubierta de arena y sembrada de flores, se levantaban mástiles en cuya cima ondeaban banderas con las armas imperiales. Frente a la iglesia, un palio colosal en forma de carpa drapeaba en la desnudez de la piedra sus cortinas de terciopelo rojo con franjas y borlas doradas. Allí la señora Correr fue detenida por un cordón de soldados que contenía la multitud. En medio del vasto cuadro que quedaba vacío, los palafreneros se paseaban lentamente a lo largo de las carrozas alineadas en 5 hileras, mientras los cocheros solemnes permanecían en sus pescantes con las riendas en la mano. La señora Correr estiraba el cuello, buscando algún resquicio para introducirse cuando divisó a Dupuisat, que fumaba tranquilamente un cigarro en un ángulo de la plaza, en medio de los palafreneros. ¿No podría hacerla entrar?, le preguntó la señora Correr cuando consiguió que fijara en ella su atención agitando su pañuelo. Dupuisat habló con un oficial y la condujo frente a la iglesia. Hágame caso, quédese aquí conmigo, le dijo. Está tan lleno adentro que no se puede respirar. Yo me asfixiaba, por eso salí. Mire, ahí tiene al coronel y al señor Bouchard, que han renunciado a encontrar lugar. Los dos estaban allí efectivamente a la izquierda, del lado de la calle del claustro de Notre Dame. El señor Bouchard contó que acababa de confiar su mujer al señor de Cocorel, que tenía un asiento excelente para una señora. El coronel, por su parte, lamentaba no poder explicar la ceremonia a su hijo Augusto. Hubiera deseado mostrarle la famosa ánfora, dijo. Como ustedes saben, es la propia ánfora de San Luis, un vaso de cobre damasquinado y niquelado del más bello estilo persa, una antigüedad de la época de las cruzadas, que sirvió para el bautismo de todos nuestros reyes. ¿Ha visto los atributos?, preguntó el señor Bouchard a Dupuisat. Sí, contestó este, es la señora de Llorens quien lleva el chemin. Tuvo que suministrar detalles. El chemin era el gorro de bautismo. Ni uno ni otro lo sabían y prorrumpieron en exclamaciones de asombro. Dupuisat enumeró a continuación los honores del príncipe imperial, el gorro de bautismo, el cirio y el salero, y los honores del padrino y de la madrina, la pila de agua manil y la toalla. Todos estos objetos eran llevados por damas de palacio. Además, la mantilla del principito, una mantilla soberbia, extraordinaria, estaba extendida cerca de la pila bautismal en un sillón. ¿Cómo? ¿No queda ni un lugarcito?, exclamó la señora Correr, que se sintió invadida por una intensa curiosidad al escuchar todos aquellos detalles. Entonces le citaron todas las corporaciones, todas las autoridades, todas las delegaciones que habían visto pasar. Era un desfile interminable. El cuerpo diplomático, el Senado, el cuerpo legislativo, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Imperial, los tribunales de comercio y de primera instancia, sin contar los ministros, los prefectos, los alcaldes y sus adjuntos, los académicos, los oficiales de alto grado y hasta los delegados del comisario israelita y del consistorio protestante y muchísimos más. Dios mío, qué hermoso debe ser, dejó escapar la señora Correr con un suspiro. Dupuisat se encogió de hombros. Estaba de un humor detestable. Toda aquella gente le fastidiaba y se sentía molesto por la duración de la ceremonia. ¿Cuándo iban a terminar? Habían cantado el Beni Creator y recibido el incienso, habían paseado y saludado. Ya debería estar bautizado el niño. El señor Bouchard y el coronel, más pacientes, miraban las ventanas empavesadas de la plaza, después de oír un brujo campaneo que sacudió las torres. Alzaron la cabeza y sintieron un ligero estremecimiento, inquietos por la vecindad enorme de la iglesia, cuya cúspide, que se perdía en el cielo, no llegaba a distinguir. Entretanto, Augusto se había deslizado hasta el pórtico, seguido por la señora Correr, pero al llegar a la puerta principal, abierta de par en par, un espectáculo extraordinario la dejó petrificada. Entre los dos amplios cortinados se estrechaba la iglesia, inmensa, en una visión sobrehumana de tabernáculo. Las bóvedas de un azul pálido estaban sembradas de estrellas, los vitrales rodeando este firmamento con astros místicos atizaban las llamitas ardientes de una brasa de pedrerías. Por doquier de las altas columnas colgaban terciopelos rojos que devoraban la escasa claridad que penetraba en la nave. En aquella noche roja sólo ardía en el centro una refulgente hoguera de cirios, millares de cirios amontonados, situados tan cerca uno de otros que formaban como un sol único, llameando en medio de una lluvia de centellas. En el centro del crucero, sobre un estrado, parecía abrazarse el altar.
A la derecha e izquierda se levantaban los tronos, y por encima del más alto, en un amplio dosel de terciopelo forrado de armiño, planeaba un pájaro gigantesco con el vientre de nieve y las alas de púrpura. Una suntuosa multitud envuelta en reflejos dorados y sobre la cual refulgían las joyas llenaba la iglesia. Junto al altar, al fondo, los obispos con mitra y báculo formaban una gloria, uno de esos resplandores que son como un agujero abierto en el cielo. En torno al estrado, los principales, las princesas, los príncipes y los altos dignatarios estaban alineados con una pompa soberana. Luego, a ambos lados, en los brazos del crucero y en las gradas ascendentes, el cuerpo diplomático y el Senado a la derecha, el cuerpo legislativo y el Consejo de Estado a la izquierda, mientras que las delegaciones de toda clase se apiñaban en el resto de la nave, y las señoras arriba, asomadas a las tribunas, exhibían el vivo abigarramiento de sus vestidos claros. Un vaho de sangre flotaba en el ambiente. Las cabezas escalonadas en el fondo a la derecha y a la izquierda tenían tonalidades rosadas de porcelana pintada. Los trajes, el raso, la seda, el terciopelo, resplandecían con reflejos sombríos, como si estuvieran prontos a inflamarse. Bruscamente, filas enteras parecían arder, y la iglesia profunda se caldeaba con un resplandor inaudito de horno. Entonces la señora Correr vio avanzar en medio del coro a un maestro de ceremonias que gritó 3 veces con voz estentórea: ¡Viva el príncipe imperial! ¡Viva el príncipe imperial! ¡Viva el príncipe imperial! En medio de la inmensa aclamación se hizo temblar las bóvedas. La señora Correr distinguió al borde del estrado al emperador de pie, dominando al gentío. Su silueta negra resaltaba sobre aquel resplandor de oro que los obispos encendían a su espalda. El emperador presentaba al pueblo al príncipe imperial, un envoltorio de blancos encajes que mantenían alto con sus 2 brazos alzados. Pero de pronto un guardia suizo apartó con un ademán a la señora Correr. Esta dio 2 pasos atrás, y frente a ella no quedó más que uno de los cortinados del pórtico. La visión había desaparecido y se encontró en plena luz, aturdida, creyendo haber visto algún viejo cuadro parecido a los del Louvre, oscurecido por el tiempo, todo púrpura y oro, con personajes antiguos que no se encuentran andando por las calles. No se quede ahí, le dijo Dupuisat conduciéndola junto al coronel y al señor Boullard, quienes en aquel momento conversaban sobre las inundaciones. Los estragos eran terribles en los valles del Ródano y del Loire. Millares de familias se encontraban sin abrigo y las colectas abiertas en todas partes no bastaban para aliviar tanta miseria. Pero el emperador había demostrado su valor y una generosidad admirables. En León se lo había visto vadear los barrios bajos de la ciudad cubiertos por las aguas. En Tours se había paseado en canoa durante 3 horas en medio de las calles inundadas. En todas partes sembraba incontables limosnas. Escuchen, interrumpió el coronel. Los órganos resonaban en la iglesia. Un cántico denso salía por el pórtico, cuyos cortinados se agitaban bajo aquel hálito enorme. El Te Deum, dijo el señor Boullard. Dupuisat lanzó un suspiro de alivio. Por fin iban a terminar. Pero el señor Boullard le explicó que las actas no estaban firmadas todavía. Después el cardenal legado debía dar la bendición papal. Sin embargo, pronto empezó a salir la gente. Uno de los primeros fue Rougon, que apareció llevando del brazo a una mujer delgada, de rostro amarillento, vestida con mucha sencillez. Los acompañaba un magistrado con uniforme de presidente del Tribunal de Apelaciones. ¿Quién es?, preguntó la señora Currer. Dupuisat nombró a los 2 personajes. El señor Belin de Orger había conocido a Rougon poco tiempo antes del golpe de Estado y le testimoniaba desde entonces una estima particular. Aunque no hubiera tratado de establecer entre ellos relaciones seguidas, la señora Verónica, su hermana, vivía con él en una casa de la calle Garancier, de la que sólo salía para asistir a las misas rezadas en San Sulpicio. ¿Ve?, dijo el coronel bajando la voz, esa es la mujer que le haría falta a Rougon. Exactamente, aprobó el señor Boullard. Fortuna respetable, buena familia, mujer ordenada y de experiencia. No podía encontrar nada mejor. Pero Dupuisat protestó. Aquella señorita estaba más madura que un níspero olvidado en un montón de paja. Tenía por lo menos 36 años y parecía tener 40. Aquello debía ser como acostarse con un palo de escoba. Una bestia que llevaba el pelo lacio, una cara tan gastada, tan sosa que parecía haber estado en remojo durante 6 meses en agua bendita. Usted es joven, declaró gravemente el jefe de oficina. Rougon debe hacer un matrimonio de conveniencia. Yo me casé por amor, pero eso no es bueno para todos.